Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 141 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de España, concretamente la historia moderna, la historia de la monarquía hispánica, está llena de grandes personajes masculinos y femeninos que marcaron la historia de esta época. Una historia llena de grandes batallas, de grandes hechos, de grandes acontecimientos, pero también de historias cotidianas, historias de personajes poco importantes o poco conocidos. Uno de estos personajes poco conocidos que hizo grandes cosas en su vida para la prosperidad, ¿no?, de esta monarquía hispánica, pero que no ha tenido, digamos, ese espacio divulgativo o esa atención mediática que se han tenido otros personajes, es Álvaro de Bazán, uno de los marinos y soldados más importantes del siglo XVI español. Y bueno, puestos a dedicarle un programa a don Álvaro de Bazán para reivindicar su figura y contar todo lo que hizo a lo largo de su vida, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este programa con un experto en el tema para que nos hable sobre él. Él es Fermín Valenzuela Sánchez, doctor en Historia Moderna de España y miembro del equipo directivo de Gestas de España. ¿Qué tal estás, Fermín? Muy buenas, pues aquí encantado de que me vuelva a invitar a tu espacio y aquí para pasar un rato agradable hablando de esta gran figura de nuestra historia y que por desgracia todavía pasa demasiado desapercibida. Mm. Sí, y para eso estás tú aquí, para aportar un poco de luz sobre esa oscuridad del olvido al que tenemos sometido a Álvaro de Bazán. Y precisamente desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes o espectadores en YouTube a que escuchen por ejemplo, el otro programa que grabamos hace unos meses contigo precisamente sobre la vida de Blas de Lezo, que es uno de nuestros marinos más famosos e importantes. Un programa sensacional que tuvimos la suerte de grabar y que deberían escuchar ya si no lo han hecho todavía. Mm, Pues sí, porque además anda que nos pasamos bien cuando hicimos ese programa. Así que por Mm. eso, la verdad que estoy muy agradecido de eso, de que te gustara tanto la última vez que me hayas vuelto a invitar de nuevo a estar aquí. Y bueno, para empezar, podríamos ¿no?, remitirnos al origen de todo, es decir, al nacimiento y la infancia de don Álvaro de Bazán en aquella Granada de 1526. Pues sí, la verdad no. Tenemos que ir justamente a un año muy interesante para Granada, porque en 1526 la ciudad pues tuvo el privilegio de convertirse en el lugar donde el emperador Carlos V y su mujer Isabel de Portugal decidieron pasar su luna de miel. O sea que fue un año muy significativo para Granada y que va a dejar unas repercusiones luego posteriores en toda la ciudad. Pero justamente en ese año, el 12 de diciembre de 1526, van a nacer don Álvaro de Bazán. Él viene de miembro de una familia muy ilustre, de origen navarro, que se había destacado que se pusieron al servicio de los reyes de Castilla. Y la verdad que eso, que fue ya antes de don Álvaro, es decir, ya era una familia con mucho prestigio y un prestigio que incluso le había acrecentado su propio padre, que se conoce que también se llamaba Álvaro de Bazán, así que para diferenciar a ambos, al padre de nuestro protagonista se le suele llamar como Álvaro de Bazán el Viejo. Y fue este hombre una figura también muy, muy relevante para la historia de esas finales de ese siglo XV, principios del siglo XVI, porque él fue el que va a convertir esta familia nobiliaria que pase de volcarse a los asuntos de tierra a los asuntos del mar. Él va a decidir volcarse al mundo marino y gracias a eso, pues, don Álvaro de Bazán, nuestro protagonista, pues claro, va a tomar ese relevo, pero más joven. Pero vamos a empezar por partes, es decir, queremos ir un poquito ya remontando lo que va a hacer, pero bueno, empezamos con esa infancia que hemos dicho, que nace eso en
Granada en 1526, nace en un palacio que se encontraba en el centro de la ciudad y que ahora mismo en la ciudad es la Plaza Isabel la Católica, que también nombre significativo, Ujú. hay qué manera de vincular dos grandes personajes, porque eso, porque gracias a ese ya palacio ya totalmente desapareció, fue una pena para la ciudad, pero nace allí y ya de joven ya se le augura un futuro muy prometedor. Y vamos, tan joven que prácticamente que con 2 años, por ejemplo, ya le dan el hábito de la Orden de Santiago, que la Orden de Santiago una de las órdenes de caballería más importantes y más prestigiosas que tiene, que ha tenido la historia de España, pues ya eso, con 2 añitos ya recibe este privilegio. Un par de años después, 1530, incluso es armado caballero en Guadix, o sea que ya le estaban encaminando para que tuviera un futuro muy prometedor. Y también justamente en sus años de infancia y juventud va a recibir una educación muy esmerada. Es decir, en todos los campos, no solamente en el campo militar, también en el campo humanístico. Su padre quiso que estuviera muy, muy bien formado. Seguramente teniendo en cuenta esa tendencia que se ve en el Renacimiento, ¿no? De buscar el hombre culto, preparado en las armas, pero también en las letras, pues parece que también vamos a encontrar esta influencia aquí y va a tener eso, es decir, la verdad, una formación y ya todo lo van a ir encaminando a que pudiera seguir los pasos de su padre y es más, es que lo va a seguir en un sentido un poco literal porque donde fue su padre su padre en estos primeros años él lo va a seguir. Incluso eh, esto es lo que va a hacer que empiece la carrera de don Álvaro de Bazán lejos de Granada. No ha empezado, aunque se va a criar aquí en el sur, pero sus primeros pasos como marino los va a tener que dar en el norte porque en el año 1537 Álvaro de Bazán el Viejo le habían trasladado al norte, a la zona de la costa cantábrica, porque por desgracia no había cumplido una orden que había recibido del emperador de dirigirse a Génova. Entonces, pues recibió ese castigo y la familia pues tuvo que irse a trasladarse al menos durante una temporada al norte y ser allí en esas costas del norte del mar Cantábrico donde ya Álvaro de Bazán, nuestro protagonista, pues ya empezará a dar sus primeros ya pasos reales como marino. Mm. Y un poco después de esta infancia un poco complicada, ¿no? Con esas mudanzas y las operaciones de su padre, lo encontramos ya en 1543 combatiendo o por lo menos teniendo un papel en la victoria de la batalla naval de Muros. Háblanos un poco acerca de esta batalla y el papel que tuvo Álvaro de Bazán. Pues la verdad es que fue eso, fue ya su gran estreno, que va a hacer ya, que va a unir su carrera marina y militar, es esta batalla de Muros. Pero claro, hay que tener en cuenta que, aunque se va a producir en 1543, ya tenía una experiencia previa. Ya se había embarcado, por ejemplo, ya con 12 años aproximadamente, y embarca en una expedición naval, o sea que ya incluso antes de la batalla ya su padre ya se le estaba encaminando para que descubriera su pasión marítima. Pero sí, digamos lo que va a ser su primera gran batalla, la que va a participar es la batalla de Muros, que va a ser un conflicto, que una batalla en la que va a enfrentar a Armada española y la Armada francesa. Tenemos que recordar nuevamente que estamos dentro del reinado del emperador Carlos V, o sea que estamos hablando de los problemas que va a haber entre España y Francia, que va a ser constante entre ambos mundos y entre todos esos choques que van a ir produciéndose durante el reinado de Carlos V, pues uno de estos va a ocurrir en el mar y va a ser justamente esto, esta batalla. La verdad es que fue una batalla muy interesante porque la victoria tenía que haber estado de parte de los franceses. Es decir, los franceses se presentaron a la ocasión con 25 barcos, mientras que los españoles solo iban con 16. O sea que los franceses tenían esa clara ventaja a nivel de número de barcos y la verdad es que todo lo planeaba, pero aquí don Álvaro de Bazán el Viejo mostró que era un gran marino. Es decir, aunque es verdad que su hijo es el que va a conseguir toda la gran fama, es decir, por lo que hago, es decir, pero tuvo muy buen mentor en su padre, porque también su padre va a dejar su huella en la mejora incluso de la Armada Española. Ya
ya con él mismo, y lo demostró allí, en esa batalla en que solamente con 16 barcos consiguió aplastar a esa armada de 25 navíos franceses. Y la verdad que fue una batalla muy, muy dura. Es decir, eso hay que reconocerlo, con muchas bajas por ambas partes, es decir, tanto de fallecidos como de heridos, pero exactamente, España consiguió vencer en esta batalla y fue tan resonante y tan importante para Álvaro de Bazán el Viejo que como se produjo el 25 de julio de 1543 y pues claro, consideró que había que dedicarle esa victoria al apóstol Santiago y entonces decide desembarcar él para dirigirse a Compostela para darle gracias al apóstol y ya deja por primera vez a su hijo al mando de esa escuadra, mientras que su padre se encargaba de hacer esta ofrenda al apóstol. O sea que ya tenemos ahí con no menos, ya con menos de 20 años y ya don Álvaro ya se va a poner, aunque sea temporalmente, al frente de una armada. Y esa primera victoria en la que él va a participar, pues parece que ya estaba augurando todas las grandes victorias que le iban a acompañar en las siguientes décadas. Mm. Sí, sí, amigo. Cuando te sientas que eres poco en la vida, pues piensa que tú con 20 años no has hecho, no has pegado un palo en tu vida, estás en tu casa, en casa de tus padres, con el móvil tirado en la cama, y algunos ya habían ganado en batallas navales y habían comandado flotas. Así que sí, de... Sí, sí, así para aligerarnos la presión, así Sí, de sí, sí. decir, ¿qué es lo que he conseguido? Sí, sí. Como si no fuera poco, ¿no? Lo que hizo Alejandro Magno con 33 años, ahora también tenemos como referente a Álvaro de Bazán. Sí, sí, buenos referentes, mejor esto que otro tipo de referentes. Nada, esto que inspiren bien. Bueno, y precisamente seguimos hablando de los franceses porque las siguientes acciones en las que estuvo implicado activamente y de forma trascendente Álvaro de Bazán fueron las acciones contra los corsarios franceses e ingleses y contra los piratas berberiscos en el norte de África. Precisamente en estos primeros años de Felipe II, el hijo de Carlos V. Pues sí, porque justamente ya después de esta batalla de Muros ya se va a abrir. Ya don Álvaro ya va a empezar a dejarse de notar. Es decir, durante las siguientes aproximadamente 2 décadas, más o menos vamos a ir limitando, es decir, la vida de don Álvaro hay que dividirla por secciones, porque si no nos vamos a desbordar. Pues sí, durante las siguientes 2 décadas, esa batalla, pues don Álvaro va a empezar ya a mostrar su valía como militar y como marino con diferentes choques, pues eso, como has dicho, con esos corsarios franceses, corsarios ingleses, sobre todo con la piratería berberisca, otomana. Y la verdad que fueron esos 2 años en los que don Álvaro pues va a ir desarrollando su prestigio y su carrera militar con grandes victorias que también van a ir consiguiendo. A lo mejor en estas fechas no son a lo mejor las grandes que vamos a esperar ya en las últimas décadas de su vida, pero sí, es decir, en todas ellas don Álvaro va a ir mostrando su valía y su valor de cómo conseguir dar la vuelta en situaciones de clara inferioridad militar, que le va a pasar en numerosas ocasiones. Entonces, por ejemplo, él va a recibir, ya tenemos que cambiar un poquito de décadas, tenemos que ir a la década de los 50, más en concreto a 1554. Él ya va a recibir uno de sus grandes encargos, que va a ser la custodia del regreso de los barcos que venían de América, de esa flota de India, que como sabemos esa flota era vital para la economía española. Todo ese intercambio que se produce entre España y América era, por tanto, una ruta comercial imprescindible su defensa para evitar, en fin, problemas con piratería y demás, que los ingleses se han encargado de eso, de saltar mucho del daño que supuestamente le hicieron a la flota de India, pero no, es decir, como siempre romper ese mito, no, es decir, los españoles supieron defender muy bien esa ruta comercial y claro, tuvo en esos años, como he dicho, desde 54, pues don Álvaro de Bazán al frente para encargarse de que esa flota llegara perfectamente a España. Entonces ya aquí ya no estamos viendo cómo se le van dedicando, se le van pidiendo tareas muy urgentes, muy importantes y que le van a ayudar en su carrera posterior.
Ya, por ejemplo, el año siguiente, ya que vamos a ir buscando más ya ataques a corsarios, pues justamente sí, en 1555, por ejemplo, va a hacer un gran estreno frente a esta piratería, estos ataques contra los corsarios, y por ejemplo va a capturar a 2 barcos franceses en ese año, o sea que ya, de nuevo, eso siempre los ataques a los franceses va a ser una constante en la vida de don Álvaro. Y también va a recibir un encargo muy importante que va a ser, bueno, al menos él lo va a tomar por su cuenta también, que es encargarse de patrullar aquellas zonas más sensibles de la costa española que pudiera ser susceptible a esos ataques, eso tanto pudieran llegar de los ingleses o de los franceses o piratería. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver patrullando muchas veces la zona del sur de la península, entre la parte del Cabo de Santa María y el Cabo de San Vicente, también el espacio que hay entre las Azores y las Canarias, siempre para ir buscando eso, de decir, de recordar siempre que España va a tener una superioridad en los mares durante muchísimos años. Pero claro, no son unos años también, va a ser tranquilo, no va a ir, le va a ir todo bien, no en el sentido militar, sino en otros Mm. aspectos, porque él va a protagonizar un episodio muy llamativo en Sevilla en ese año de 1555, que había tenido que dirigirse a esa ciudad. Va a tener un choque con el alcalde de Sevilla y van a apresar a don Álvaro. Y lo van a tener allí metido. Pero la regente en ese momento de España, que era Juana de Austria, en ausencia del emperador Carlos V, que estaba todavía en Europa, pues ella va a ordenar que liberen inmediatamente a Álvaro de Bazán, porque estaba provocando una serie de problemas el que no tuvieran preso allí y no estuviera cumpliendo sus misiones. O sea que ya vemos cómo incluso ya desde la monarquía le habían puesto el ojo hacia este gran marino, y ya pues lo dejan libre y ya puede continuar con sus funciones militares. Por ejemplo, al año siguiente va también a hacer uno de sus grandes, una heroicidad bastante muy llamativa, que fue conseguir capturar 2 naves inglesas que se habían refugiado en una bahía en la zona norte de África, que estaban protegidos incluso al amparo de un castillo del rey de Marruecos. Pues nada, ahí don Álvaro, que va a ir a capturarlos y hacerse con los prisioneros y con todo lo que habían traído de toda esa piratería. O sea que ya vamos, es decir, que le da igual la situación que le presenten, él se va a poner allí enfrente a cumplir la misión que le había encargado, y todo lo que tiene que ver con el mar lo va a desarrollar siempre perfectamente. Es decir, ya incluso ya vemos que ya están pasando las décadas y no hay manera de que ningún barco consiga hundirlo en el mar. O sea que estamos viendo aquí la gran maestría que va a tener. Y bueno, continuando un poquito con este viaje por su vida, por ejemplo, ya en el año 1562 lo vamos a tener que le van a encargar la vigilancia de toda la zona del estrecho de Gibraltar, siempre una zona muy sensible para los ataques desde cualquier punto de vista, desde cualquier enemigo que quisiera ir a atacar a España. La zona del estrecho de Gibraltar siempre es una zona muy, muy sensible. Y al año siguiente, por ejemplo, también lo vamos a ver en una participación muy, muy importante en lo que se conoce como el Socorro de Orán. Es decir, que Orán era una de esas plazas fuertes que había conseguido España en el norte de África, y se encontraba en una situación muy delicada en esos momentos, siempre en esos ataques del mundo musulmán que quiere recuperar esos territorios del norte de África que eran tan preciados para la defensa de las costas españolas. Pues don Álvaro va a ir allí a esa defensa y también va a conseguir una gran proeza, porque él con su flota va a conseguir capturar a 19 barcos berberiscos que estaban allí también dirigiéndose para el ataque de Orán, y en una habilidad, porque él se encontraba también en esa inferioridad numérica, pues lo va a conseguir capturar esos barcos sin ningún problema y ser uno de los que contribuyeron a que Orán se salvara y pudiera seguir siendo española durante mucho más tiempo. Entonces, para que veamos en estas siguientes décadas lo bien que estuvo su papel como marino. Y también, bueno, aparte de como marino, también me gustaría destacar también su faceta un poquito más humana. Es decir, que nunca podemos olvidarlo, Mm. porque, por ejemplo, en el año 1544 se había casado por primera vez con Juana de Zúñiga. Entonces, y también va a empezar a ir ya escalando en ese escalafón de la nobleza española. Y claro, en estas décadas no puedo dejar de mencionar que en 1564 él va a empezar la construcción de su famosísimo Palacio en el Viso. Es decir, una de las grandes joyas que tenemos en España, ahora archivo también,
Entonces, pues va a empezar a construirlo eso en el viso, que ahora conocemos como el viso del Marqués, y aprovecho también para señalar que si se llama ese pueblo el viso del Marqués, no es por nuestro don Álvaro de Bazán, por desgracia no, hace referencia a su hijo, que, que le va también a ser una figura muy interesante, pero no, pero por desgracia no le viene por don Álvaro de Bazán, pero sí, es decir, para que veamos cómo aun su faceta militar no le permite descuidar eso, su faceta un poquito más humana y también de cómo va a saber moverse muy bien ya en esa sociedad española de este siglo, de esta época del siglo de oro ya. Mm. Poco después de los sucesos que mencionaba de Orán, tuvo lugar una de las grandes gestas de este personaje en estas décadas centrales, ¿no? De los años 60 y 70, como fue el socorro a la isla de Malta, ¿no? Que estaba atacada y sitiada por el Imperio Otomano. Háblanos un poco acerca de esta acción. Bueno, pues justamente llegamos a una de esos momentos de gloria que va a protagonizar don Álvaro de Bazán. Pero bueno, para ponerte un poquito de contexto, decir por qué resulta tan importante este sitio y el papel que va a ejercer don Álvaro de Bazán, tenemos que pensar que Manta, que no sabemos que una isla, bueno, se encuentra en ese centro del Mediterráneo, tiene una posición estratégica muy interesante, porque servía un poquito de muro de freno entre dos mundos, el mundo del Mediterráneo occidental, ese mundo cristiano, y ese mundo del Mediterráneo oriental, que en esos momentos quien tenía sobre todo la supremacía era el Imperio Otomano, el gran imperio musulmán de esa Europa de los siglos XVI, luego XVII. Entonces Malta jugaba un papel fundamental, era un núcleo que se encargaba de evitar que la armada otomana pudiera llegar al Mediterráneo occidental y ser todavía un gran problema para Europa. Y la verdad que aún así llegaron, llegó ataques de otomanos hasta ese Mediterráneo occidental, pero claro, es decir, no podía descargar todas sus fuerzas estando Malta allí actuando como baluarte, ya ves que justamente en estos momentos de 1565, Malta estaba ya en manos de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de Malta, que se instalaron allí en cortesía del emperador Carlos V, que sé que recordarlo de nuevo aquí, porque claro, esta orden de caballería, bueno, había, haciendo un breve, muy breve resumen, ¿vale? Que sepáis que esta orden había sido fundada en Tierra Santa con la función de tanto de atender a los enfermos como de esa defensa militar. Cuando se tienen que ir los cruzados de Tierra Santa, estos caballeros se van a instalar en Rhodes, las islas de Rhodes, van a estar durante varios siglos, hasta que, claro, a principios del siglo XVI los otomanos van a conseguir expulsarlos de esa isla. No van a conseguir derrotar a los caballeros y que tengan que dejar la que había sido su isla durante un par de siglos, más o menos si no me falla bien los cálculos. Y claro, en esa búsqueda de dónde poder asentarse, pues Carlos V le ofreció Malta, que se instalaran allí de nuevo, otra zona de isla, y que siguieran cumpliendo la función que habían tenido, de esa defensa, de ese baluarte frente a cualquier avance de la Armada Otomana. Y justamente ellos estarán allí y ellos van a sufrir este asedio. Este además fue uno de los asedios más importantes que se van a producir en la Edad Moderna por la gran cantidad de hombres y de barcos que mandó el Imperio Otomano para conquistar Malta. Es decir, era fundamental. Es decir, si Malta caía, se le abría totalmente las puertas del Mediterráneo occidental a los otomanos. Entonces, y los hospitalarios protagonizaron una de las defensas más heroicas de toda esta edad esta moderna, y se encontraron una inferioridad numérica aplastante, es decir, tenían que ir resistiendo ataque tras ataque de los otomanos que parecían que no tenían ningún fin, y esa Europa católica, pues se va a volcar en intentar ayudar a estos malteses y evitar que Malta pudiera caer a cualquier costa. Y entonces se hace una liga, vamos a llamar una alianza y se van a proponer diferentes soluciones. Y aquí donde Álvaro va a destacar, donde va a brillar con el plan que va a proponer a esta gente de qué es lo que había que hacer para ayudarlos, porque algunos tenían miedo de atacar a la armada otomana en pleno mar por la superioridad que tenía la armada en esos momentos y que pudiera ser un desastre intentar romper esa defensa. Pero don Álvaro, que
Ya se nota que era muy atrevido, en un muy buen sentido, muy valiente y un gran estratega. Él va a proponer un plan que va a ser mandar a 60 galeras, nada más, pero las mejores galeras que tuviera esa armada católica, con cada una de esos barcos armados con 150 hombres, y conseguir escaquearse, por decirlo de una manera, conseguir escapar de ese cerco que le hubiera sometido la armada otomana para llegar a Malta y desembarcar toda esa flota y que pudieran ayudar a romper ese cerco. Y entonces había ciertas dudas, decide que podría ser, que pudieran pasar esos barcos sin que los pillaran los otomanos o que los pillaran y hubiera que enfrentarse en pleno mar, pero para ambas circunstancias don Álvaro estaba muy bien preparado, pero tuvo suerte totalmente. Fue un éxito el plan que había organizado Bazán, porque él va a conseguir mandar esos 60 barcos que consigan traspasar sin ningún problema la defensa de los otomanos sin ser detectados, que pudiera desembarcar esa flota y que por fin ayudaran a romper ese sitio y a que los otomanos tuvieron que abandonar ya definitivamente Malta y que a partir de ese momento Malta ya quedara totalmente libre y y volviera a seguir siendo ese gran muro para frenar ese avance de los otomanos. Entonces, para que veamos aquí cómo, de nuevo, don Álvaro ya va a mostrar todo su genio, no solamente a los ojos de España, sino ya de otras potencias europeas, esa capacidad de romper ese cerco. Entonces, pues aquí la verdad que fue uno de los grandes éxitos que tuvo don Álvaro en su carrera militar. Mm. Y hablando de los otomanos, sabemos que don Álvaro de Bazán va a tener también un papel activo muy importante en la batalla más importante que vieron los siglos, tal y como la definió Cervantes, ¿no? Háblanos acerca del papel que jugó Álvaro de Bazán en la batalla de Lepanto, que como todos sabemos tuvo lugar en 1571. Pues sí, ahí 6 añitos después de Malta le tocará de nuevo enfrentarse contra el otomano allí en Lepanto. Pero claro, para poder entender un poquito mejor el papel que va a tener don Álvaro de Bazán en la batalla de Lepanto, hay que echar un vistazo, es decir, lo que va a pasar en esos 6 años previos, porque Bazán va a tener que también jugar otro papel muy importante también en otro conflicto que va a implicar choque entre mundo cristiano y mundo musulmán, que es la rebelión de las Alpujarras. Aquí de nuevo va a tener que volver casi a su tierra de nuevo, porque bueno, para tener un poquito de contexto en el que es esta rebelión de la Alpujarra, pues fue que en este año de 1568 hubo una parte de la población granadina que se sublevó en unos pueblos que hay en Sierra Nevada, que son esos pueblos se conoce como las Alpujarras. Estos eran gente que, vamos a llamar, que tenían su intención, vamos a llamarlo así, de buscar cómo recuperar lo que había sido el antiguo reino nazarí, ese último reino musulmán que había resistido la península hasta la conquista ya por los reyes católicos, y también porque esos grupos de moriscos querían volver a recuperar eso, lo que había sido las tradiciones de sus padres, volver a recuperar la fe musulmana. Además, van a volver, muchos de estos que habían sido cristianos van a renegar de la fe y van a abrazar el Islam porque quieren volver eso, digamos, a recuperar ese señorío que habían tenido allí, y van a montar eso, una rebelión en Alpujarras, que fue de las rebeliones más duras, es decir, que una de las más duras que tuvo que enfrentarse el reinado de Felipe II. Y claro, aquí a don Álvaro pues le va a tocar también hacer su papel, sobre todo él se va a quedar en la costa también la verdad que va a tener un papel muy destacado en esta guerra y va a llamar también lo suficiente la atención de nuevo a Felipe II para que se le decidiera recompensar incluso en plena sublevación, porque en 1569 va a recibir el título del Marqués de Santa Cruz, es decir, que es con el título nobiliario que más se conoce. Pero sí, aquí va a tener de nuevo otra vez que enfrentarse a ese mundo musulmán. Incluso muchas veces se ha hablado de esta rebelión de las Alpujarras como un preparativo justamente a la batalla de Lepanto, porque varios de los protagonistas de esa batalla participaron en acabar con esta sublevación, por eso el propio mismo don Álvaro de Bazán, o también incluso don Juan de Austria, que él va a ser el enviado finalmente por Felipe II para terminar con esa sublevación morisca aquí en el sur de la península. Entonces, por eso es muy interesante contar
este momento para entender, claro, es decir, por qué se va a desarrollar la batalla de Lepanto. Y es que, de nuevo, aquí, don Álvaro de Bazán, a la hora de esa batalla, va a volver de nuevo a mostrar todo su genio militar y a que el mundo, todos escucharan su opinión y lo aceptaran. Es decir, desde el propio don Juan de Austria, que había sido el que estaba al frente de toda la expedición, y todos los líderes católicos de esa expedición, porque hubo un momento que estuvo a punto de naufragar todo el proyecto. Es decir, antes de incluso de llegar a la batalla de Lepanto, hubo un momento en el que la liga se iba a romper por problemas con uno de los miembros de la liga, que era Venecia. Es decir, como siempre, Venecia aquí, que Ujú. siempre ha tenido una fama un poquito regular entre la Edad Media y moderna de liarla, pues también se va a producir aquí un choque con los venecianos y estuvo a punto, digamos, de la liga de saltar por los aires, pero don Álvaro de Bazán consiguió convencer a todo el mundo de que no, de que era más importante mantener la liga unida, de calmar la situación tanto por parte de venecianos como el resto, es decir, porque era mucho más importante enfrentarse a los otomanos que romper todo eso, todo lo que se estaba construyendo hasta ese momento. Entonces, por suerte, él va a conseguir meter por vereda a todos los líderes y todo para que todos se volvieran de nuevo a centrar en su objetivo, que era ir a enfrentarse a esa armada del imperio otomano. Entonces, este fue uno de sus primeros grandes servicios que presentó a esa batalla, justamente el permitir que se pudiera llegar a producir. Y también él justamente va a mover, cuando llega el momento de enfrentarse a la armada cristiana, a atacar a la armada del Imperio Otomano, por una razón, y es que cuando ya llega la noticia de que ya se ha localizado dónde estaba esa armada del Imperio Otomano, surgen algunas dudas sobre cuál es el siguiente paso que había que dar. Es decir, si atacar directamente o había que esperar un momento, ver otra situación propicia. Y don Álvaro va a decir que nada de esperar, que al ataque. Es decir, Ujú. nada de buscar mejor una mejor situación o plantear otra cosa, es decir, que no, es decir, que ha llegado el momento de atacar y hay que ir a por esa armada. Y al final va a convencer a don Juan de Austria y a todos que sí, es decir, que la mejor opción es, una vez que se ha localizado, ir a atacarla directamente. Él también va a ayudar a que esa armada pues tenga la disposición con la que se va a enfrentar a la armada del Imperio Otomano, que como se conoce la formación del águila, si no recuerdo mal el nombre exactamente, pero él va a contribuir eso, es decir, decisivamente a que la armada vaya a luchar, y a él le va a tocar durante todo este enfrentamiento un puesto a lo mejor que puede resultar un poquito llamativo, porque él se va a encargar de la retaguardia. Es decir, que a lo mejor podemos pensar que lo suyo es que don Álvaro se hubiera puesto en primera línea, ¿no? Un marino ya totalmente curtido, es decir, que no deja de cosechar victorias, y él se va a quedar en la retaguardia. Es decir, y fue también un gran acierto. Decide dejar allí a don Álvaro en esa posición porque le permitía una capacidad de movimiento para que en caso de que la batalla en alguna parte del bando cristiano estuviera flojeando o pudiera tener serios problemas que pudiera afectar al resto de la flota, poder actuar rápidamente. Y entonces durante esa batalla en varias ocasiones, él va a mostrar, va a estar allí al frente, es decir, cuando se estaba flanqueando esa parte cristiana, él se va a presentar allí, va a conseguir dándole la vuelta a la situación cada vez que él aparecía, y gracias a eso, ese papel que va a ejercer de la retaguardia, de incluso de ir a ayudar a la galera principal de la Armada Cristiana, pues gracias a este papel de don Álvaro de Bazán, pues también esa Armada Cristiana vence en la batalla de Lepante, consigue derrotar a esa armada del Imperio Otomano. Entonces, también de nuevo ese gran papel que va a ejercer de nuevo don Álvaro, eso, en la manta ocasión que vieron los siglos, como bien has recordado antes, eso que como lo llamara Cervantes. Y además, bueno, también hay que comentar otra cosita aquí de esta batalla, que esto, bueno, a los granadinos pues deberían de conocerlo, y es que de esa batalla aquí en Granada tenemos un recuerdo gracias a don Álvaro de Bazán, y es que en la nave en la que él iba llevaba una imagen de la Virgen del Rosario. Es decir, él tenía muy buena relación con la comunidad de los dominicos de Granada, entonces llevaba una imagen de la Virgen del Rosario en su barco,
Y cuando vuelve de nuevo a España, pues va a dar esa Virgen del Rosario para que se lo quede los dominicos de Granada. Y esa es la imagen que aquí en Granada sigue siendo es conocida como la Virgen del Rosario de Plata. Es decir, una imagen espectacular, que porque, a ver, la imagen tal y como se ve ahora no es exactamente la que presentaba en el momento de la batalla, es decir, era una imagen de talla normal, es decir, algo más pequeño de lo incluso de tamaño natural, pero ahora está, bueno, tiene un vestido espectacular, hecho de plata, pero que se hace mucho después de la batalla de Lepanto, pero eso, es decir, que ya tenemos aquí otro recuerdo de don Álvaro de Bazán, y también me gustaría eso, invitar a gente que si quiere visitar eso y visitar además el camarín en el que se encuentra esa Virgen, que es una de las joyas del barroco granadino, pues eso, decir, que sepa que tenemos otro recuerdo de la batalla de Lepanto también aquí en Granada. Entonces, para que se vea eso que don Álvaro, pues todavía a pesar de todos esos viajes que va a hacer por el mar, por un lado y por otro, va a seguir todavía recordando su cuna, pues parece que con mucho cariño. Y qué maravilloso es el arte sacro, ¿no? O sea, me refiero, qué talento hay que tener para hacer esas figuras. Pues sí, y además todo y algo que nunca podía faltar, vamos, es decir, incluso visitando otras zonas de España también se van a encontrar más imágenes que también estuvieron allí en la batalla de Lepanto, que todavía en la Catedral de Barcelona se conserva ese Cristo que también estuvo acompañando en la batalla, o sea que todo, y aquí, pero eso, aquí en Granada por suerte tenemos ese recuerdo que nos dejó don Álvaro. Mm. Y volviendo a la península ibérica, tenemos que un suceso, ¿no? Un proceso histórico que a lo mejor mucha gente no conoce, pero que es necesario ¿no? Dar a conocer, es que durante 60 años, entre 1580 y 1640, Portugal y España fueron un solo reino, estuvieron unificados. Primero en la figura de Felipe II y después en los reyes sucesivos. ¿Y puedes contarnos un poco acerca del papel que jugó Álvaro de Bazán en esta unión dinástica, en esta unión ibérica entre Portugal y España que encabezará Felipe II en 1580? Pues sí, bueno, pues la verdad que también otro de esos momentos más destacados de su vida fue eso también, eso, lo que hablaba, ese gran papel que va a jugar en la anexión de Portugal por parte de España. Y es que, bueno, poniendo también de nuevo, que a mí siempre me gusta poner contexto, es decir, Ujú. de por qué se va a producir esta unión, y es que justamente años antes de 1580, uno de los reyes de Portugal, que era Sebastián, se llama el rey Sebastián, era un rey joven, parecía que tenía toda una larga vida por delante, pues a este joven rey pues tuvo la idea de que quería volver a recuperar ese espíritu de las cruzadas y decidió organizar una campaña contra Marruecos. Se fue allí al norte de África contra ese reino y por desgracia pues muere allí. Bueno, muere o desaparece porque nunca se encontró, digamos, el cuerpo de este rey y esto va a provocar, luego le va a provocar algunos problemas a Felipe II porque van a surgir algunos impostores que dicen que no, que Sebastián había sobrevivido y que quería Mm, que era el legítimo rey, pero no, él va a morir, entonces se va a producir una crisis dinástica en Portugal, porque claro, sí tenía otros familiares que pudieron ser de nuevo rey, pero llega un momento en el que el trono de Portugal queda vacante. No hay ningún heredero que lo pueda seguir. Y entonces, pues Felipe II va a decir, esta es la mía. Va a alegar sus derechos dinásticos frente a otros pretendientes que había, porque claro, él Felipe II era hijo de Isabel de Portugal, era por tanto descendiente de la realeza portuguesa y podía alegar cierto derecho dinástico, pero claro, qué mejor que unir a ese derecho por sangre, pues la fuerza del arma, que siempre es un argumento muy, muy convincente para que te mm, acepten como rey. Y es justamente lo que va a pasar en 1580, pues se va a empezar Felipe II va a mostrar que él tiene derecho a eso, pues conquistando, vamos a llamar, vamos a poner conquistarlo, aunque no sé, suena una palabra que suena un poquito dura, vamos a hablar de anexión de Portugal, pero sí, es decir, que va a mandar a su ejército para hacer valer su derecho al trono portugués.
Y la verdad es que para esta campaña, pues, a ver, se van a juntar dos grandes figuras. Es decir, que por parte de, por tierra va a mandar al duque de Alba y por mar va a mandar a don Álvaro de Bazán. O sea, que va a mandar a sus primeras figuras que tiene, primera figura que tiene para asegurarse su derecho al trono. Y claro, don Álvaro lo que se va a ir encargando va a ser eso de la conquista de diferentes fortalezas que hay por la costa portuguesa, y también va a contribuir decisivamente a la caída de Lisboa, porque va a atacar a la armada que se había dirigido para apoyar al otro gran pretendiente al trono de Portugal, que era el prior de Crato, Antonio. Él va a conseguir derrotar esa armada y por tanto facilitar la conquista de Lisboa, y que Felipe II pues pudiera entrar en Portugal y que ya fuera reconocido, al menos en el territorio de Portugal, en la península, pues eso, como el legítimo rey de Portugal, y que se produjera esa ansiada por parte muchas veces de España de esa unión ibérica. Es decir, que de nuevo toda la península estuviera controlada por un único rey. Y entonces en ese año 1580 se va a lograr algo que llegaba sin verse desde la época de los visigodos, es decir, desde el 711, cuando se produce esa invasión del ejército musulmán. Pues ese había sido el último año en el que toda la península estaba controlada por un único rey. O sea que hubo que esperar más de 1700, 1800 años para que de nuevo solamente hubiera un único rey que se encargara de dirigir tanto España como Portugal. Y en ese papel, pues eso decir, Felipe tuvo que darle, reconocer lo que fue gracias a don Álvaro. Hmm. Sí, y para contextualizar todo esto, muy bien, como tú dices, hay que darnos cuenta de que ya Álvaro de Bazán tenía una edad, o sea, si nació en 1526, en 1580 tenía 50 y pico años. Y Mm. oye, 50 y pico años en el siglo XVI ya era una edad importante. Y aún así, él va a seguir protagonizando estas hazañas. Sí, sí, para que se vea eso, que allí la edad no importaba nada. Y además hay que tener en cuenta eso, que don Álvaro ya tendría que estar bien curtido de heridas de guerra, de mucho, de estar moviéndose para arriba, para abajo. O sea que también él ya tendría que tener su factura, pero ahí seguía al pie del cañón, le manda al rey lo que hay que hacer y a él que ahí va a cumplirlo, pero vamos, a la perfección. Hmm. Por ejemplo, en esta década de los 80, a principios, en 1583, tenemos otra acción que me gustaría que comentaras, como es la de la batalla y la conquista de la isla de Terceira. Pues sí, esto y además esto surge como la segunda parte de lo que acabamos de hablar sobre la anexión de Portugal, porque sí, es decir, Portugal peninsular va a terminar por aceptar a Felipe II como rey, pero todos los que todavía se resisten a reconocerlo como monarca se van a refugiar en la isla Terceira, es decir, que también formaba parte de la corona portuguesa. Y allí pues van a resistir varios ataques que van a hacer los españoles para conseguir doblegar ese territorio. Incluso el propio hijo de don Álvaro de Bazán, que ya también estaba haciendo sus pinitos y también estaba ayudando a su padre, él se le habían encargado esa misión de ir a conquistar esa isla y él no pudo, se le resistió ese ataque, y ya Felipe II pues, dijo, pues mandar a don Álvaro de Bazán, que esto va a ser la baza seguro para conquistar esta isla y ya terminar con cualquier intento de los portugueses de resistir a reconocer a Felipe como rey de Portugal. Entonces fue mandado allí en el año 1582 y va a tener una actuación muy destacada aquí porque, por ejemplo, él va a derrotar a una armada francesa muy superior que se había dirigido allí para apoyar al prior de Crato, para apoyar a Antonio. Y don Álvaro, de nuevo, a pesar de estar en esa situación de aprieto, como siempre sabe hacer, va a darle la vuelta a la situación y va a derrotar a esa armada sin ningún problema. Va a dejar a los portugueses allí, a los rebeldes, lo va a dejar prácticamente indefensos. Lo que pasa es que no va a poder terminar de darle la puntilla a esta rebelión porque le tocó retirarse ese año de nuevo para defender la flota de India, es decir, lo que habíamos hablado antes, que todavía sigue manteniendo ese encargo. Y ya
al año siguiente, ya en 1583, cuando ya esa flota ya había llegado bien a su destino, pues ya por fin, ya ha llegado ese momento de defender, ya pues defender los intereses de Felipe II en esa isla y acabar con la sublevación. De tal manera que en ese año 1583 finalizó el proyecto que había dejado a medio terminar el año pasado y ya se produce la conquista total de la isla de Terceira. Y ya con eso Felipe II podía estar tranquilo de que ya no iba a haber ningún foco de rebelión importante que pudiera cuestionar su legitimidad como rey de Portugal. Y claro, fue una victoria muy, muy importante y de nuevo, pues, le va a traer nuevos honores a don Álvaro. Por ejemplo, ya en este año, en esta época va a recibir el honor de la grandeza de España, o sea que lo va a poner también eso prácticamente también a la cabeza de esa sociedad estamental de clase de esa España del siglo de oro. Es decir, que ser miembro de la nobleza ya te sitúa a la cúspide, pero ya ser grande de España ya estar en la cúspide de la cúspide. Es decir, eran contados los nobles que tenían ese privilegio. Entonces, para que veamos cómo esa carrera ascendente de don Álvaro no parecía tener ningún límite, es decir, en ningún sentido. Mm. Y precisamente hablando de límites, tenemos que tener en cuenta que Álvaro de Bazán murió en 1588. Pero justamente en ese tiempo tenemos que la última, digamos, misión de Álvaro de Bazán, que fue en la preparación de la fallida invasión de Felipe II a Inglaterra en 1588, en la mal llamada, ¿no? La Armada Invencible. Háblanos un poco acerca del papel que tuvo Álvaro de Bazán en estos últimos tiempos de su vida con la felicísima Armada. Pues sí, y además esto fue ya el último gran proyecto, que esto ya sí se le quedó totalmente, no llegó ni poder empezarlo en condiciones. Y es que, de nuevo, esto tenemos que volver a recordar algo que hemos dicho antes, ¿no? Que hemos hablado un poquito antes del problema que va a tener con los corsarios ingleses España y demás. Pues claro, decía, en esta época del reinado de Felipe II, los conflictos con Inglaterra se van a agudizar todavía más con el ascenso de Isabel I, que siempre va a haber esos choques entre ambos mundos, el mundo inglés y el mundo español. Y a don Álvaro, pues va a tener va a jugar de nuevo aquí un papel muy importante, porque él va a ser el de lo que proponga atacar Inglaterra. Es decir, se había acabado eso de tanto choque en el mar y demás, no, decía aquí había que darle un buen golpe allí a Inglaterra en su propio territorio. Es decir, y aquí él va a ser el que ponga este proyecto. Decía aquí manteniendo esa tradición que ya he mencionado antes, que él fue eso, el que propuso cómo levantar el asedio de Malta, el que propuso cómo no había que enfrentarse a los otomanos en Lepanto, pues va a proponer también eso. Es decir, que ha llegado el momento de dirigirse y atacar a Inglaterra en su propio territorio, y consigue convencer a Felipe II de este proyecto. Entonces, pues se va a empezar a mover todos los preparativos necesarios. Lo que pasa es que era una tarea muy complicada, es decir, eran muchísimos preparativos, lo que había que hacer de todo tipo, de organización, y lo peor es que esa expedición pues va a empezar ya a encontrarse con problemas casi desde los inicios. Por ejemplo, al año siguiente, en 1587, el proyecto se paraliza porque don Álvaro tiene que volver a centrarse en la defensa de la flota de India, aquí manteniendo ese problema, así que con él enfado un poco de Felipe II, decide ver que este proyecto se está retrasando, y cuando de nuevo parece que se va a volver a reactivar, pues también la expedición va a verse afectada por una gran epidemia de tifus que va a afectar a España en esta de la península en estos momentos. Y ya pues aquí se va a producir pues, un momento un poco feo en la vida de don Álvaro de Bazán, porque él, que había estado siempre al servicio del monarca, que estaba en vía siempre en una carrera ascendente, es decir, un marinero brillante, un currículum inmaculado, pues justamente en ese año de 1588, con esos problemas de tifus, pues él se va a contagiar, y cuando se contagia también en parte casi a la par va a recibir la noticia de que se le quita del mando de esa expedición y se le da al duque de Medina Sidonia. Es decir, ya en esos momentos, es decir, cuando tiene que ser su momento cumbre, de nuevo, vamos a llamar así, caen de gracia.
en Mm, esos momentos, justo en sus momentos más delicados, y además sin poder hacer prácticamente nada para volver a resarcir su honor, porque en el año 9, en 1588, en el 9 de febrero, pues va a morir por culpa del tifus. Entonces va a morir como parece con esa caída en desgracia, es decir, que el que lo había conseguido todo, el almirante invicto que jamás había perdido una batalla en el mar. Es decir, pues va a tener este final que se nos queda, la verdad, un poquito agridulce. Es decir, que esperábamos que alguien que tenía esa trayectoria tan impecable, pues se queda eso, se le releva del mando, muere de esta manera sin poder defender su honor y bueno, ya sabemos al final lo que va a pasar con esa expedición, que al final pues va a terminar un desastre, que siempre se nos quedará para hacer esa fantasía de ¿y si don Álvaro hubiera conseguido ujú, sobrevivir a la enfermedad, si hubiera seguido estando al frente de la armada, puede que pues, los ingleses tendrían que estar ahora hablando bien de la Armada Invencible. Ya esas cosas nunca lo sabremos, pero bueno, teniendo en cuenta la fama que tenía, yo no me hubiera extrañado nada que esa armada hubiera conseguido triunfar si lo hubiera dirigido ujú. don Álvaro, pero eso. Pero por desgracia, esto ya para escribir novelas viene, vendrá muy bien fantasear con eso. Y bueno, Álvaro de Bazán pudo haber sido muy bueno, pero de momento la meteorología no podía controlarla. No, no, eso era, eso se escapa todo, pero no sé por qué tengo siempre la impresión de que incluso si hubiera tenido esos problemas de tecnología, algo hubiera hecho don Álvaro para que no le hubiera afectado tanto. No sé, yo tengo ese Ujú, convencimiento, es decir, porque teniendo en cuenta todo lo que consiguió hacer en vida, estoy seguro de que algo se hubiera inventado. Es decir, la capacidad que tenía ese hombre de darle la vuelta a cualquier situación es espectacular. O sea que ujú. pero eso, pero nos quedaremos ahora siempre con las ganas de saber qué es lo que hubiera pasado si se hubiera puesto al frente. Sí. Yo no es por infravalorarlo, pero a mí después de conocer a Blas de Lezo, todos me parecen pocos, porque a que Álvaro de Bazán sí que tenía las dos piernas, los dos brazos y los dos ojos. Sí, sí, al menos él tenía bien de, de salud, en eso sí salió bastante bien parado. Sí, Y pero fíjate que los dos tuvieron ese final un poquito amargo. También sí. caen por culpa de la enfermedad y Mm, rodeado en un momento en el que tenía que ser su momento de gloria y parece como sí. que todo se le viene abajo. Es que mi impresión es que Felipe II era bastante desagradecido. Tenía sus cosas, vamos a llamarlo así. Felipe II, es decir, tenía la cosa muy clara y bueno, también ya que seguramente ya iría desarrollando su manía, que ya para 1586 ya Felipe ya empezaba a tener cierta edad, ¿eh? Y ya también era pues prácticamente, si no recuerdo mal, es decir, Álvaro y Felipe II casi tenían la misma edad, más o Mm, menos, es decir, Felipe II nace en 1527 y don Álvaro en 1526, o sea que más o menos ujú, era más o menos de la misma edad, incluso un poquito más mayor, unos meses más mayores, don Álvaro. Pero vamos, que sí, mm. que esto fue la situación, la verdad que es muy rara, la que se va a crear aquí entre Felipe II y don Álvaro. Y bueno, para terminar ya este podcast, creo que puedes ofrecernos un resumen cuantitativo de las cosas que logró Álvaro de Bazán a lo largo de su vida. Pues sí, puedo ofrecer porque además de él se le hizo una recopilación de uno de sus descendientes, es decir, de todo lo que había logrado en su vida, es decir, de conquista, de todo lo que había conseguido de capturar de barcos, de prisioneros y los datos que tiene son impresionantes. Es decir, lo que se da en esa lista. Entonces, pues si no es mucha molestia, pues me gustaría leerlos porque yo creo que merece la pena, aunque Mm, sea un poquito largo, pero es algo que hay que sí. escuchar para darse cuenta de que cuando hablamos de don Álvaro de Bazán estamos hablando de uno de los grandes marinos de toda la historia de España. Porque Mm, de él se dice que rindió 8 islas, 2 ciudades, 25 villas y 36 castillos fuertes. Venció 8 capitanes generales, 2 maestres de campo generales, soldados y marineros de Francia, 4.753 ingleses
1780. Portugueses rebeldes de las islas y de la armada del río de Lisboa y 3 galeones que estaban en Setúbal, 6460. Esclavos que hizo en la isla Tercera y en la de Fallán, 2500. Turcos que cautivó, 1605. Moros, 2138. Dio libertad a 1574 cristianos que estaban cautivos, rindió 44 galeras reales, 21 galeotas, 27 bergantines, 99 navíos de alto bordo y galeones, una galeaza, y ganó en todas las ocasiones 1814 piezas de artillería. Si esto no es impresionante, yo no sé qué puede decir yo, esto yo ya no sé qué se puede considerar grande. Mm. De menudo currículum. Sí, sí, ya nos gustaría tener la milésima parte de esto y gente con menos cosas que lo consiguió don Álvaro de Bazán, conocidísimo, ahí respetado, y aquí don Álvaro con todo lo que consiguió y ahí todavía sin tener todavía ese reconocimiento que merece, que deberíamos de estar rindiéndole. Mm. Bueno, pues para eso precisamente tenemos programas como este para reivindicar su figura para la historia de España. Así que nada, llegados a este punto, tengo que decir que hemos terminado este programa, esta entrevista, pero yo te quería agradecer infinitamente a ti, Fermín, por haber venido aquí nuevamente a poner luz sobre, como decía, sobre la ignorancia y sobre el olvido y para traernos al recuerdo una de las figuras más importantes, ¿no?, de la historia del ejército español en la Edad Moderna. Así que muchísimas gracias por todo. A ti, muchísimas gracias a ti de nuevo por invitarme de nuevo a pasar este rato tan agradable. Y además, justamente de hablar aquí de un granaíno, que ya que también soy de Granada, poder hablar de gente de la tierra es siempre un gusto. Pero la verdad que ha sido eso, es siempre muy bonito de volver a reivindicar y hablar de estas figuras históricas. Y yo encantado, eso que haya vuelto a contar conmigo.